Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En el día de hoy vamos a hablar de lo que viene con el Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo, que se puede reducir a una palabra que es la época, la era de la iglesia. Eh, y la iglesia es un misterio, es una realidad en la que entran en contacto y comunión Dios y los hombres. La iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de los convocados. En el Antiguo Testamento fue utilizada para traducir el cual Yahvé o asamblea reunida por Dios para honrarle con el culto debido. Ahora en el Nuevo Testamento pues tiene varias acepciones y viene en continuidad pues con el concepto que se traía del Antiguo Testamento. Y la definición que podríamos dar así un poco sucinta es que la iglesia es el pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos y aquellos los que por la fe en su palabra y el bautismo son hijos de Dios, por lo tanto miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. O sea, podría ser una bella definición, muy resumida, pero muy diciente. Efesios 1:22 nos dice que todo lo sometió bajo sus pies y a él lo constituyó cabeza de todas las cosas en favor de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien lo llena todo en todas las cosas. Bueno, vamos a profundizar un poco en este misterio de la iglesia. En la Sagrada Escritura, pues la iglesia recibe diferentes nombres, cada uno de los cuales subraya especialmente algunos aspectos de ese misterio de la comunión de Dios con los hombres, que es lo que vamos a trabajar. El primer término, pues, es decir, designar la iglesia como pueblo de Dios, que es un título que Israel recibió. Éxodo 6:7 nos dice, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Cuando se aplica a la iglesia, eh, que es el nuevo Israel, el término pueblo de Dios quiere decir que Dios no quiso salvar a los hombres aisladamente, sino que constituyéndolos en un único pueblo, reunidos por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo conocieran, o sea, que conocieran la verdad y le sirvieran santamente. Eh, También significa que la iglesia ha sido elegida por Dios, que es una comunidad visible, que está en camino, entre todas las naciones, está en camino hacia su patria definitiva. Eh, este pueblo de Dios tiene una común dignidad, que es la de los hijos de Dios. Todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios. Tiene una misión común, ser sal de la tierra y tratar de que esta familia crezca. Y un fin común, que es el reino de Dios. Y cada miembro de la iglesia participa de las tres funciones de Cristo, que es la real, profética y sacerdotal, que veremos más adelante. Quería leerte Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, eh, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó desde las tinieblas a su admirable luz. Los que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, podemos ver pues la iglesia, que es un pueblo, personas, no son cosas, son personas, y cada una tiene el Espíritu. Y cuando aceptamos a Cristo en la fe y somos bautizados, pues empezamos a tener esa vida, que la compartimos con todos, misteriosamente a través del Espíritu Santo. También hay otro término que designa a la iglesia y es que es cuerpo de Cristo. Y aquí queremos subrayar que a través del envío del Espíritu Santo, Cristo une íntimamente consigo a los fieles, sobre todo en el pan y en la palabra, y los incorpora a su persona por el Espíritu Santo y se mantiene
los mantiene unidos entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, en la diversidad de miembros y funciones, como un cuerpo que tiene diferentes funciones. Pero también indica que la salud o la enfermedad de un miembro repercuten en todo el cuerpo, y también que cada miembro es un instrumento de Dios para la obra de Dios en el mundo. Leamos Romanos 12:4, que nos dice así: porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos miembros unos de los otros. Bueno, cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, tenemos por el Espíritu Santo la misma vida de Cristo, y, y ahí vamos descubriendo un poco la iglesia. Otro término que define la iglesia es esposa de Cristo, lo cual acentúa dentro de la unión entre la unión que la iglesia tiene con Cristo, la distinción de ambos. Él es cabeza y nosotros cuerpo. Y también señala pues que la alianza de Dios con los hombres es definitiva, porque Dios es fiel a sus promesas. Y que la iglesia corresponde a sí mismo fielmente, siendo madre fecunda de todos los hijos de Dios. La iglesia tiene esa característica de hacer crecer la familia de los hijos de Dios, y eso es lo que espera el Señor. Por eso se designa esposa de Cristo, porque es madre fecunda. Leemos en Efesios 5:26: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bonitos todas estas figuras de la iglesia. Siguiente figura y definición de la iglesia: templo del Espíritu Santo. En la iglesia vive el Espíritu Santo, porque Él vive en el cuerpo de la iglesia, que somos nosotros, y la edifica en la caridad con la palabra de Dios, con su gracia, con las virtudes y carismas. Como el verdadero templo del Espíritu Santo fue Cristo, que eso lo encontramos en Juan 2:19, esta imagen también señala que cada cristiano es iglesia y cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Los carismas son dones que el Espíritu concede a cada persona para el bien de todos, para las necesidades del mundo y particularmente para la edificación de su iglesia. Leemos en la primera de Corintios 3:16, que dice así: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Bueno, hemos visto muchas figuras de la iglesia y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la iglesia para ir asentando este conocimiento y esta vivencia. Bueno, la iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fue fundada por las palabras y acciones de Jesucristo. Fue realizada sobre todo mediante la muerte redentora y la resurrección. Y más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Realmente la iglesia empieza a ser visible, aunque ya estaba desde la venida de Cristo, pero empieza a ser visible a través del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo empieza a habitar, antes no podía por el pecado y porque la redención no se había llevado a cabo. Pero la iglesia también tiene una parte escatológica de final. Al final de los tiempos, pues la iglesia alcanzará su consumación como esa asamblea celestial de todos los redimidos. Gálatas 3:26 nos dice que en efecto todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, haciendo un pequeño resumen, yo debo unirme a Cristo para participar de la vida de Cristo a través de su Espíritu y empezar a formar parte de su iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia es la unión entre Dios y el hombre, que el hombre empieza a participar de esa vida íntima de Dios y que quiere que cada vez hayan más hijos de Dios para que participen de esa misma felicidad, pero nosotros debemos unirnos a Cristo. Un tema también muy importante y muy bonito es ver la iglesia como designio de salvación.
Cuando Dios revela su designio de salvación, que es permanente, o sea, que quiere compartir esa felicidad que Él vive con otras criaturas, con las criaturas, ángeles y hombres, personas humanas, también Él muestra cómo realizarlo. Y este designio no se llevó a cabo en un único acto, momento, sino que primero fue preparando a través de la historia de la salvación, y hasta que al final se reveló plenamente en Cristo y en su Espíritu Santo. Este ofrecimiento de salvación en que la persona humana puede tener una comunión con Dios, y unir a la humanidad, fue otorgado ya definitivamente con el don del Espíritu Santo. Cristo nos adquirió los méritos y los derechos, y el Espíritu Santo ya es la realidad, ya es esa ley de Dios, ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros que Cristo nos obtuvo, y que ha sido derramado en los corazones de todos los creyentes. Y eso nos pone en contacto con Cristo, y con Cristo tenemos acceso a la vida eterna, a la unión, a la vida íntima de Dios. Al ser hijos de Dios en Cristo, pues nos reconocemos hermanos de los demás, que también son hijos de Dios o hijos de Dios en potencia. Y no hay una fraternidad o unidad de género humano que no se base en la común filiación divina, que nos ha sido ofrecida por el Padre en Cristo. O sea, que todos somos hijos de Dios, y esa es la dignidad más grande que puede tener una persona. Y por eso no podemos mirar ni para arriba ni para abajo a las demás personas, porque todos tenemos esa común dignidad. Y todo eso se puede, pues, por ese plan salvífico y por ese amor tan grande que Dios le tiene a la persona humana. También se puede decir que la fundación de la iglesia, pues, coincide con la vida de Jesucristo. No, la iglesia no fue fundada en un momento, de aquí para allá ya hay iglesia, de aquí para acá no hay iglesia, no, sino que Cristo la fundó a través de toda su vida, desde la encarnación hasta su muerte, resurrección, ascensión, y con el envío del Paráclito. A lo largo de su vida, Cristo, en quien habitaba el Espíritu Santo, fue manifestando cómo debía ser su iglesia, disponiendo unas cosas y después otras. Pero después de su ascensión, el Espíritu que fue enviado a la iglesia, Él es el que empieza a desplegar todo ese plan que Dios tiene para el hombre, en el sentido de cómo cada uno encuentra ese camino de unión a Cristo a través de la gracia y a través de esos carismas que Dios le va dando, hasta que puede llegar a esa unión íntima con Él. Definitivamente el Espíritu Santo que vimos en la sesión pasada, pues es la causa de la presencia de Cristo en su iglesia y en cada persona, que se puede lograr por los canales de la gracia, por la palabra, y además que el Espíritu Santo adorna su iglesia continuamente con diversos dones y carismas. Por su presencia, o sea, por la presencia del Espíritu Santo, Cristo cumple la promesa del Señor de estar siempre con los suyos hasta el final de los tiempos. Nos dice Mateo 28:20, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una palabra también muy bonita que también puede ayudarnos a clarificar mucho el concepto de la iglesia, el conocimiento de la iglesia, es la palabra comunión. Y con ello se indica, pues, que la iglesia es como la expansión de la comunión íntima de la Trinidad, que quiere abarcar, esta es la Trinidad suponiendo que vive en su felicidad íntima y quiere ampliarse para incluir a las personas humanas. Inclusive en esta tierra ya hay posibilidad de tener esa comunión con la Trinidad, aunque no se haya consumado en plenitud. La iglesia es signo e instrumento de esa comunión para todos los hombres, y por ella participamos en la vida íntima de Dios y pertenecemos a la familia de Dios como hijos del Hijo por el Espíritu, hijos en el Hijo por el Espíritu. Bueno, el último tema sobre la iglesia es la misión. ¿Qué misión tiene la iglesia? Y la misión que tiene la iglesia es de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios instaurado por Cristo. En la tierra, pues la iglesia es como el germen e inicio de este reino, el reino de Cristo. Después de su resurrección, el Señor envió a los apóstoles a predicar el evangelio y a bautizar y a enseñar y a cumplir lo que Él había mandado. Mateo 28:18 nos dice,
Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, y el Señor le entregó a su iglesia la misma misión que el Padre le había confiado a él. Nos dice Juan 20:21, como el Padre me envió, así os envío yo. Desde el inicio de la iglesia, pues esta misión fue realizada por todos los cristianos, buscando que esta familia crezca, compartir esta felicidad que es lo más grande que puede, a lo que puede aspirar una persona, inclusive llegando hasta el sacrificio de sus propias vidas. Inclusive hoy también hay muchos mártires. El mandato pues, misionero de Cristo tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que nos lo dice en la primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, que Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eh, en este envío misionero en el que todos estamos involucrados, todos los creyentes, todos los cristianos, eh, están contenidas también las tres funciones de la iglesia en la tierra, que son las tres funciones que Cristo trajo. La de ser profeta, de anunciar la buena noticia de la salvación, eso lo tiene que hacer un cristiano. También vivir el sacerdocio de Cristo, ofrecer sacrificios espirituales, ofrecer su vida para que la vida de Cristo llegue a todos, le crezca en él y llegue a otros. Y esa forma de reinar Cristo, Cristo también reina a través de nosotros. ¿Y cómo? Ayudando a los cristianos a cumplir la misión, su misión de cristianos y a crecer en santidad. Aunque todos los fieles cristianos comparten la misma misión, no todos desempeñan el mismo papel. Eh, Nos dice la primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos todo el sacerdocio común de las personas, de poder ofrecer uniéndonos a Cristo, que es el único sacerdote y el único sacrificio. También nos dice Efesios 4:11, Él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en perfeccionar a los santos cumpliendo con su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Bueno, cada persona tiene un carisma, tiene una misión, Dios le da unos dones para que a través de él otros puedan llegar, a unos serán apóstoles, otros profetas, etcétera. Y en especial pues los padres de familia, que es una iglesia doméstica. Ahí la iglesia doméstica que Dios quiere tanto, la familia, ahí es donde llegan nuevos seres para que incrementen la familia de Dios, para que haya nuevos hijos de Dios. Muchos tienen esa misión, cada cual debe descubrir la suya. Eh, Porque la iglesia recibió de Dios una misión salvífica en la tierra para los hombres y fue dispuesta por Dios para realizarla, se dice que la iglesia es como un signo universal de salvación, pues tiene como fin la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Eso es la iglesia, muy atacada, pero no destruida, porque Cristo ha garantizado que no será destruida, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo también. Ese es un signo, un sacramento, la Iglesia Universal de Salvación, pues porque es signo e instrumento de la reconciliación y de la comunión de la humanidad con Dios. La Iglesia es la que busca eso, a través de Cristo, unirse cada vez más a Cristo e unir cada vez más hijos de Dios para la gloria de Él y también para la felicidad de las personas. Eh, Definitivamente empezamos la sesión diciendo que la iglesia es un misterio y terminamos diciéndolo, pues la iglesia es un misterio porque en su realidad visible pues, se hace presente y actúa una realidad espiritual y divina que solo se percibe mediante la fe. Como siempre quería dejarte un texto como para meditar, Romanos 10:14, que dice que, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán si no oyeron hablar de él? ¿Y cómo irán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no hay enviados? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena nueva. Bueno, este es tu canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana, vida en Cristo.
para ser hijos de Dios, para pertenecer a la familia de Dios, en su Espíritu Santo, para buscar compartir esto a otros. Y eso es ser iglesia, para mostrarles a Cristo en nuestras vidas, para que la gente se enamore de Cristo a través de nosotros y puedan llegar a esa plena unión con Él. Eso es vida cristiana, eso es amar, eso da una profunda felicidad. Bueno, cerrando esta sesión número 20, pues te animo a que a este video le des me gusta, te suscribas si no estás suscrito, pongas comentarios y sobre todo medites. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.